de Dios, los llamados de Dios. ¿Alguna vez has oído hablar acerca de un llamado que Dios hace al ser humano? Seguramente sí te suene, ¿verdad? Pero hoy quiero hablar de varios llamados que tenemos de parte de Dios. Hoy reflexionaremos acerca del plan eterno que Dios tiene y cómo Él nos alinea a ese plan eterno. Porque nosotros en nuestra carne nos es difícil e imposible llegar a ser parte del plan eterno de Dios si Él no nos introduce en el camino, si Él no nos lleva a ese plan eterno. Pero en un mundo que nos dice y que intenta llamar nuestra atención hacia lo material y lo que podemos ver, ¿verdad? En el mundo nos invita a trabajar en nuestro cuerpo para vernos bien, a maquillarnos para vernos guapas, a ir siempre bien peinadas, porque lo que se ve es muy importante, ¿verdad? Para el mundo. Pero sí que es verdad que para Dios lo importante es lo celestial, es lo eterno, y eso no se ve. Entonces, esta semana mientras oraba me venían como frases a mi mente y eso es lo que he ido poniendo en el mensaje. Y asimismo te quiero invitar a hacer una reflexión entre lo material y lo espiritual. Lo material, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, que es a lo que cada día nos levantamos y nos esforzamos para conseguir, ¿verdad? Trabajamos, nos cansamos y seguimos para conseguir cosas materiales. Pero Dios quiere que nosotros, como sus hijos, nuestra prioridad sea lo que no se ve, lo espiritual, lo eterno. ¿Amén? Amén. Así que nosotros, ¿cómo podemos responder al llamado de Dios de dejar nuestras cosas materiales que son tan importantes y seguir el camino que Dios tiene para nosotros y buscar lo eterno en primer lugar? En la Biblia vemos muchos tipos de llamados, vemos muchas personas que fueron llamadas por Dios. Hay un momento en la vida del ser humano que Dios interviene y cambia la vida de esa persona para siempre. Y aquí te quiero mencionar 4, ¿vale? 4 de estos muchos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios acerca de personas que fueron llamadas por Dios. Uno de ellos fue Moisés. ¿A alguien le suena a Moisés? Amén. Amén. Moisés fue llamado por Dios a través de una zarza ardiente. Lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 10. Ahí nos explica ese pasaje como por medio de una zarza ardiente Dios le da una tarea específica a Moisés sobre liberar a los israelitas que estaban en esclavitud en Egipto, ¿verdad? Y ahí, ¡pum!, Dios interviene en la vida de Moisés y hay un antes y hay un después muy claro en su vida, ¿verdad? Hubo un antes y un después muy marcado justo en el momento en el que él fue llamado. Veamos otro ejemplo. ¿A alguien le suena Samuel? Amén. Amén. Samuel escuchó la voz de Dios llamándole en medio de la noche. Inicialmente él se confundió pensando que era la voz del sacerdote Elí. Quizás si has escuchado esta historia, quizás no. Él escuchó una voz que le llamaba y él pensaba que era Elí. Entonces él se levantó y iba a buscar a Elí y le preguntaba qué quería. Y Elí decía, no, si yo no te he llamado. Ah, ¿no? Ay, qué raro, pues me ha parecido que volvía, ¿no? Y al final, él comprende, por medio de Elí, él comprende que es Dios quien lo está llamando. Esto lo vemos en 1 Samuel 3, del 1 al 10. Aquí nos explica este pasaje. La vida de Samuel cambió. En ese encuentro, en ese llamado, en ese momento, hubo un antes y un después muy claro, muy marcados en la vida de Samuel. Hubo un llamado y él respondió a ese llamado, heme aquí, amén. Glorioso, glorioso. Seguimos, otro ejemplo, tenemos a Isaías. ¿Te suena? ¿Has escuchado alguna vez acerca de Isaías? Isaías tuvo una visión del Señor sentado en su trono, rodeado de serafines. Y ahí es llamado a ser profeta. Y si has oído acerca de Isaías, es porque hay profecía escrita en la Biblia de la revelación que Dios da a Isaías y es glorioso.
Es impresionante y lo vemos ese llamado en Isaías capítulo 6, del versículo 1 al versículo 8. Otro ejemplo de un llamado que es asombroso es el llamado de Saulo. ¿Alguien le suena a Saulo? Quizás tú lo conozcas más como Pablo. Pero Saulo es confrontado, fue confrontado por medio de una visión de Jesús. Fue grandemente confrontado en el camino a Damasco y fue llamado a ser apóstol a los gentiles, ¿sí? Y él pasó, ¿sí o no? Pasó de matar a los cristianos a ser el servidor, a ser el apóstol de los gentiles. Es impresionante. El llamado de Dios en su vida le cambió la vida para siempre. Amén. Nunca más volvió a ser igual. Pero lo vemos en cada uno de estos ejemplos. Esta historia la vemos en Hechos 9, del 1 al 29. Ahí puedes leer acerca de estas historias. Yo te hago un pequeño resumen. Hemos visto estas 4 personas que fueron llamadas por Dios, amén. Y estas historias nos muestran cómo Dios cambia la vida de alguien en un momento y para siempre. No en un momento y por un rato, en un momento y para siempre. Por eso es tan maravilloso seguir a Dios, porque quizás tú conoces a alguien que ha tenido malos hábitos, que era mentiroso, engañador, era falso, calumniador. Pero quizás esa persona ha tenido un encuentro con Dios y en ese momento Dios le ha cambiado la vida de ese momento y para siempre. Y quizás tú te lo encuentras dentro de unos años y te dices, es que yo sirvo en la iglesia, es que yo soy líder, es que quizás es un pastor, y tú quizás te quedas en tu mente con esa persona de antes, pero quizás esa persona ya no es la que era, porque ha tenido un nuevo nacimiento y si ha respondido al llamado de Dios para su vida, esa persona cambió, no por ella, sino Dios le cambió en ese momento y para siempre. Y eso es glorioso. Y Dios puede hacer eso en nuestras vidas también. Y eso es maravilloso, porque por nosotros mismos, imposible. Y vemos estas formas en las que Dios llamó a estas personas a través de una carta, en una voz en medio de la noche, en visiones, de diferentes formas, ¿verdad? Hemos visto el llamado de estas personas. Pero hay algo que estas cuatro personas, hay algo que tienen en común en su llamado. Aunque la forma fue diferente, carta, visión, voz, fue distinto, ¿verdad? No, eso quiere decir que Dios no nos llama de la misma manera a todos. Si Dios llamó de una manera a Moisés, no tiene por qué que a ti te aparezca una zarza. Quizás puede ser por un sueño, quizás puede ser porque tú escuches la voz, quizás puede ser por la revelación de la palabra a tu vida. Amén. Entendemos que el llamado es diferente para cada uno de nosotros porque cada uno somos distintos. Pero ¿qué tiene en común el llamado de estas personas? Uno es que el llamado viene del mismo Dios. El llamado viene directamente de Dios y no por una iniciativa humana. ¿Qué quiero decir con esto? El llamado de estos 4 personajes fue un llamado directo de Dios. No fue que, es que alguien me dijo que yo tengo que hacer esto, pero no sé, no estoy segura, no me lo creo, no sé, y es alguien que te has encontrado por la calle y no tiene sentido con tu vida. No, el llamado de Dios es conciso y es directo. ¿Amén? El llamado de Dios también tiene en común que es claro. El llamado de Dios es claro. Suele haber un sentido y una misión para ese llamado. Es muy claro, no cabe duda del llamado. Es transformador también, porque cambia, regenera por completo Dios la vida de la persona. El llamado produce cambios significativos en el ser humano, o sea, que se ven, que se notan, que ya no es la misma persona que era antes, y cambia la dirección y el rumbo hacia donde se dirigía esa persona. Ahora es el rumbo, es la dirección que marca Dios. Amén.
Algo más que tienen en común es que Dios es el quien equipa. Amén. Es Dios quien equipa, es Él quien llamó, es Él quien equipa, quien provee, quien da dones, quien da habilidades. Amén. Si Él te está llamando a algo y tú sientes que no puedes hacerlo, sientes en la carne que no puedes hacerlo, cree en el Espíritu que Dios te va a capacitar, que Dios te va a proveer, que Dios te va a dar las habilidades, el apoyo necesario para cumplir ese llamado específico, ese llamado claro para tu vida. Y algo más que también pueden tener en común el llamado y llevándolo a este tiempo es la duda, el temor o la resistencia. Porque a menudo nos pasa que podemos tener temor, miedo. Ay, hermano, mire, lleve la reflexión de la palabra el domingo de la ofrenda. ¿Yo? No, qué miedo. Hermano, pero si usted me da unas reflexiones maravillosas sobre la palabra de Dios. Ay, no, pero es que yo no, que lo haga otro. Hermano, amigo, no. Es normal que te dé temor, es normal que te dé miedo, es normal porque somos carne. Y en la carne sentimos miedo, sentimos temor y nos resistimos por eso. Pero en el Espíritu, el Espíritu es el que nos lleva a hacer cosas que por nosotros mismos en nuestra carne no podríamos hacerlo. Amén. La carne es débil, pero el Espíritu no lo es. Vamos a verlo más adelante. Estas personas eran seres humanos que tenían estas características en común en su llamado. Y repito, Dios cambió su vida en un momento y para siempre. Asimismo, puede cambiar tu vida en este momento, en este día, hoy y para siempre. Y para siempre, sin volver atrás. Si Dios lo hace una vez y lo hace para siempre. Querido hermano, tengo que decirte una noticia y es que tú, que estás aquí sentado, yo también, pero tú, tú, pon tu nombre. Tú tienes un llamado sobrenatural. Amén. Tú. Podría decir cada uno de los nombres, pero tú sabes. Tú que estás ahí, tú tienes un llamado sobrenatural. Y tú quizás dices, bueno, esto será mi hermanita de al lado, la de atrás. Yo, ¿cómo voy a tener un llamado sobrenatural? Tú tienes un llamado sobrenatural porque si hoy tú estás aquí y tú estás escuchando esta palabra, tú tienes un llamado sobrenatural. De hecho, en Juan 6:44 la palabra dice, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Quiere decir que si tú vienes a Jesús, si tú vienes a Él, si tú te arrepientes, es porque es Él quien te ha atraído, quien te ha traído a su camino. Por lo tanto, si Él te ha traído, Él tiene un plan con tu vida. Y el plan con tu vida es un llamado sobrenatural, porque no es un llamado de un ser humano, es un llamado de Dios para ti. Un plan escrito para ti, único, especial. Hemos visto que estos llamados fueron diferentes. Así es tu llamado, distinto al llamado de la persona que tienes al lado, porque tú eres diferente y Dios pensó en ti. Y Él te va a equipar con las habilidades, con los dones que tú necesitas para cumplir ese llamado que Dios tiene para ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios nos ha traído a su camino. En este día estamos aquí en su casa escuchando este mensaje de parte de Él. Y Él nos llama a vivir pendientes de ese llamado que Él tiene para nuestras vidas. El llamado de Dios abarca varios aspectos en nuestra vida, tanto espiritual como cotidiana. O sea, Dios nos llama a recibir la salvación a través de Jesucristo. Voy a decir 4 puntos que son los puntos principales del mensaje.
hemos hablado del llamado, ¿verdad? Te voy a decir 4 llamados que tienes tú. Dios te está llamando a estas 4 cosas. 1 es que te está llamando a recibir la salvación a través de Jesucristo. Él te está llamando. En Juan 3:16 la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Amén? Amén. Así que Dios te está llamando a recibir la salvación a través de Jesucristo. Si ya lo has hecho, ya tienes 1 hecho. Marcado. Genial. Nos quedan 3. 2. Dios nos llama a vivir en santidad. ¿Amén? Dios nos llama a vivir en santidad. ¿Qué es la santidad? Separarnos del pecado. El pecado está aquí, pues yo no voy a estar ahí. Yo me voy, me separo. Dios te llama a vivir en santidad, separados del pecado, dedicados a Él. Y ahí está una clave maravillosa, porque tú quizás eres cristiano y vienes a la iglesia y te portas bien y haces buenas obras y estás separado del pecado, pero no estás dedicado a Él. Entonces aquí hay algo a trabajar. Amén. Si Dios te está diciendo esto en este día, trabájalo. Puedes ser una buena persona, un buen cristiano, un buen hermano, un buen vecino, un buen padre, una buena madre, un buen hijo. Pero si no te dedicas a Dios, si no te dedicas a Él, hay algo que ajustar. Porque debemos vivir en santidad y dedicados a Él. Porque si no nos dedicamos a Él, nos dedicamos a las cosas del mundo. Así es, amén. Amén. Y Dios nos está llamando. Oye, no vivas en la carne buscando las cosas que se ven, sino busca lo que no se ve, lo que es eterno. ¿Y cómo lo buscamos? Dedicándonos a Él. Amén. Entonces hemos sido llamados a recibir la salvación a través de Jesucristo. Hemos sido llamados a vivir en santidad y Dios nos llama a ser obedientes. Tercer punto, Dios nos llama a ser obedientes. Obedientes a su palabra, a sus mandamientos. En Juan 14:15 la palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú amas a Dios? Amén, aleluya. Amén. Algunos dicen amén. Si tú amas a Dios, guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos. En Romanos 6:16 la palabra dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o la obediencia para justicia. Así que, ¿tú a qué estás obedeciendo en este tiempo? ¿Estás obedeciendo al pecado para muerte o estás obedeciendo a la obediencia para justicia? Acabamos de leer en la palabra que a lo que nos sometamos, a ellos somos esclavos. A lo que obedecemos, a ellos somos esclavos. Y nosotros venimos a la iglesia porque queremos ser esclavos de Cristo. ¿Amén? Amén. Amén. Punto número 4. Dios nos llama a vivir en comunión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos llama a vivir en comunión, a tener una relación íntima y constante con Él, a través de la oración, la adoración, la meditación en su palabra, el permanecer en Él. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vuelvo a repetir, estamos en el punto número 4. Dios te llama a vivir en comunión. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Te dije antes que eres llamado, ¿verdad? Y que tu llamado era especial y diferente al que tienes al lado, porque es único para ti. Y aquí la palabra nos está diciendo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. La comunión es súper importante en tu llamado. Es súper importante.
Un llamado sobrenatural, que es el que tú y yo tenemos porque viene de Dios y Él no es natural, Él es sobrenatural. Así que un llamado sobrenatural como el que tú y yo tenemos implica responder a una invitación que Dios nos está haciendo. Porque Dios nos puede llamar de forma sobrenatural, pero si nosotros no respondemos a ese llamado, algo está mal, ¿verdad? Debemos responder a ese llamado reconociendo que el propósito divino de Dios es mayor que nuestros propósitos y que nuestras limitaciones humanas. El llamado de Dios es mayor y es mejor que nuestros propósitos humanos. Mayor y mejor. Gloria a Dios. Así que ya sabes a lo que Dios te ha llamado. Hemos visto estos 4 puntos. Amén. Pero vivir alineados a ese llamado requiere fe y obediencia. Amén. Confiar en su guía, confiar en su provisión divina para nosotros. Requiere estar dispuesto a seguir las instrucciones que Él nos deja en la palabra. Amén. Requiere disponibilidad. Te has de disponer. Dios te llama, Dios te va a capacitar, Dios te va a dar las herramientas, Dios va a estar contigo, pero tú te tienes que disponer. Si Dios te está llamando y tú no te dispones, no va a pasar nada. Pero tú tienes que disponerte. Dios te hace el llamado. Dios te dice que va a hacer cosas asombrosas contigo, que no te va a dejar, que te va a acompañar, que te va a dar lo que necesitas. Pero si no te dispones, te vas a quedar en el mismo sitio. Así que hay que ver una disposición a dejar de lado nuestros planes personales de la carne y abrir paso a la guía y al llamado de Dios para nuestras vidas. Amén. Hemos visto el requisito, ser obedientes, tener fe, tener confianza, tener la disponibilidad, pero hay algo muy importante en ese llamado de Dios, en ese querer responder. Tenemos fe, tenemos confianza, tenemos obediencia, disponibilidad, pero hay un requisito más súper importante para responder correctamente a ese llamado de Dios. Y es que tiene que haber una preparación. Una preparación. Te quiero poner unos ejemplos para explicarte el por qué una preparación para un llamado. Si Dios llama y digo que sí, ya está. Veamos ejemplos en lo cotidiano. ¿Nunca has visto a nadie que le ha pasado algo en la calle y alguien comienza a gritar: ¡un médico! ¡Un médico! ¡Un doctor! ¡Que venga alguien, por favor, a ayudar a esa persona! No hay ninguno. Y aparece un médico, va corriendo y sana a la persona o reanima a la persona y le ayuda. Yo pregunto, ¿tú crees que un médico que no tenga preparación, o sea, no es médico, va a ir allí y va a ayudar a esa persona? Por muy buena fe que tenga, por muy buen corazón, ¿podrá ayudar a esa persona si no tiene preparación? No, pero además de no poder ayudar, incluso quizás puede hacer más daño a la persona. Puede llegar hasta a matar a la persona si no tiene la preparación. Esto es lo cotidiano, en nuestra vida normal, ¿sí o no? Sí. Puede llegar hasta a matarla. ¡Ay, sí, era por aquí! ¡Ay, no! ¡Ay, madre, que no era por aquí! ¡Madre mía, sería terrible! Es importante que haya una preparación, ¿verdad? Otro ejemplo es un bombero. Hay un fuego terrible, tienen que meterse en el edificio y rescatar a la bebé de la vecina del quinto. Y alguien sin preparación puede entrar a ese edificio, subir por las escaleras, moverse a través del fuego, rescatar al bebé de la vecina del quinto. No, sin preparación no se puede. Sería genial, muy bonito decir que sí, pero la realidad es que moriría en el intento. Moriría. Puede tener el corazón más bueno, pero si no tiene preparación, morirá.
Y ya un último ejemplo, para que me comprendas lo importante que es la preparación. Una persona que va a traducir a otro. Está aquí un pastor hablando en ruso. Y decimos, ¿hay algún hermano que traduzca por favor aquí en ruso? ¿Nadie? Y alguien dice, bueno, pues venga, pues yo mismo. ¿Sí? Sí. Voy, si no hay nadie, pues yo. Vale, perfecto. ¿Tiene la disposición? Sí. ¿Tiene la buena fe? Pues oye, también, ¿no? O sea, venga, pasa. Y comienza a hablar en ruso, el predicador. Y el hermano, y aquí estamos, Señor. Y nosotros en plan, me parece que no está entendiendo nada de lo que dice, ¿no? Es importante que este hermano traductor de ruso se prepare, que aprenda ruso, que practique, que escuche y entienda y que sepa transmitir el mensaje. ¿Es importante? Porque, ¿y si este hermano solo entiende pero no sabe decirlo en español? Es que sería terrible. ¿Sí o no? O sea, es importante que entienda, que sepa traducirlo en su mente y que sepa decir el mensaje. Yo veo estos ejemplos muy similares al llamado de Dios en nuestras vidas. Porque tú tienes que capacitarte, y yo también, tenemos que capacitarnos todos, ¿saben? Esas personas que mencioné al inicio, ¿fueron llamados por Dios en un momento específico? Sí. ¿Pero estaban preparadas? No. Pues pensadlo un poquito, porque estaban bastante preparados en algunos. Por ejemplo, Moisés. ¿Estaba preparado para guiar a un pueblo? ¿Pero dónde había estudiado él? Había estudiado en un palacio. Había estudiado en la élite. ¿Sí? Él había estudiado para ser un guerrero. ¿No? Él se había preparado. Él se había preparado. Dios nos llama para que nos preparemos, para que vivamos una vida esforzada en Él, para momentos específicos que Él nos llame a hacer algo específico, nosotros estemos preparados. Y que es muy fácil decir, yo sé hablar inglés, por ejemplo, y luego se me dicen, Pau, tradúceme aquí. Y yo, bueno, me parece que, no sé, a ver, busquemos en el traductor. No se puede, ¿verdad? Igual, un cristiano, en el momento que Dios te llame a algo específico, tú tienes que estar preparado. Tienes que estarlo. No es el momento de buscar en la Biblia dónde era que ponía. No. Es el momento de poner en práctica lo que te has estado preparando. Amén. En 2 Timoteo 3, 16 y 17, vamos a buscarlo todo. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra. Me avisan cuando lo tengan. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Wow! ¿Tú eres un hombre o una mujer de Dios? ¿Tú eres un hombre o una mujer de Dios? Amén. Pues la palabra está diciendo que la palabra te enseña, a través de la escritura aprendemos, porque ella enseña, redarguye, corrige e instruye para estar preparados para toda buena obra, para estar preparados para esos momentos específicos en los que Dios te llame a ti. Porque yo no voy a estar, no va a estar el pastor, no va a estar tu familiar, vas a estar tú solo en tu llamado, y tú tienes que saber responder correctamente. Y tú tienes que saber actuar, y tú tienes que estar listo en ese momento. Amén. Tenemos que estar listos a responder
responder correctamente al llamado de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. El mismo Jesús no fue llamado para ser un carpintero, ¿o sí? Él no fue llamado para pasarse la vida siendo carpintero y ya está. Y quizás te estás pensando, bueno, pero es que yo, llamado para algo tan sobrenatural, pues tampoco. Porque yo soy administrativa. O yo limpio. O yo soy mecánico. ¿Qué de sobrenatural hay en eso? Pues ¿qué de sobrenatural hay en ser carpintero? De madera. ¿Qué hay de sobrenatural ahí? Hay un día a día capacitándose, viviendo en santidad, siendo obedientes y teniendo comunión con el Espíritu Santo. Ese es el gran ejemplo que nos da Jesús. Él era carpintero y en su día a día él se preparaba. Él se estaba preparando para el momento en que comenzara su ministerio. Él estaba listo. No es que Dios le llamó a comenzar el ministerio y él dijo, pero espera que voy a comenzar a prepararme. ¡No! ¡No! Iglesia, tienes que estar listo, lista para el momento en el que Dios te llame a hacer algo específico. Tú tienes que estar listo. Y en ese momento no vas a poder acudir a nadie. Yo normalmente le pido favores a mi madre, a mi padre. Oye, no sé hacer esto. Yo trabajo en contabilidad. Si algo no sé hacer, mami, este mayor me sale descuadrado, ayúdame. Pero habrá momentos en mi vida en que ella no va a estar conmigo. Y ella no me va a poder ayudar. Yo voy a estar sola. Yo tengo que aprender a hacerlo. Lo mismo en lo espiritual. Tú tienes que aprender a permanecer, a estar con el Señor, a vivir en santidad, a ser obediente y a tener comunión con el Espíritu Santo. Amén. Viendo el ejemplo de Jesús en Lucas 2:52, la palabra dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Amén. En sabiduría y en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. O sea, Jesús hacía las cosas bien tanto para Dios como para los hombres. O sea, es posible que en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra vivencia diaria, en nuestro cole, en nuestra clase, nosotros podamos hacer las cosas bien ante los hombres y ante Dios. Porque donde sea que tú te encuentres, te estás preparando para algo, ¿verdad? Asimismo debemos prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Muy bien. Y vale, Jesús es Jesús. Y Él lo hacía de esa manera. Pero ¿y nosotros? Hoy, en este tiempo, ahora, saliendo de aquí, de la iglesia, ¿nosotros cómo lo haremos? Si es que nosotros no somos Jesús, ¿cómo lo haremos nosotros? Vamos a verlo. Como hemos visto, Dios nos llama a recibir la salvación a través de Cristo, a vivir en santidad, a ser obedientes y a vivir en comunión con el Espíritu Santo. Esta es la fórmula, apúntatela. Estos son los 4 puntos que hemos visto antes. Si tú vives cumpliendo estos 4 puntos, te aseguro que Dios se va a mover en tu vida de forma sobrenatural. Salvación a través de Cristo, santidad, obediencia y comunión con el Espíritu Santo, para que cuando Él nos llame a hacer algo específico, estemos preparados y estemos listos para que lo que Dios tiene para nosotros. Nuestra carne es débil. Nuestra carne se cansa y vivir en santidad, en obediencia, en comunión suena muy bonito aquí en la iglesia. Pero en la vivencia diaria es importante que nosotros vivamos más en el espíritu que en la carne. Amén. Porque todos saldremos de aquí y diremos, amén, gloria a Dios, voy a estar porque yo he recibido la salvación de Cristo y voy a trabajar en vivir en santidad, voy a trabajar en ser obediente y voy a vivir en comunión, gloria a Dios.
Dios, perfecto, Dios tiene este mensaje para ti. Pero en el día a día, cuando procures, tu carne es débil y la mía también. Y nos lo va a poner difícil. En Mateo 26, 41, la palabra dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es lo que acabamos de decir. Nuestra carne se cansa, nuestra carne le cuesta, pero el espíritu está dispuesto. Amén, aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que tú quieres ir a la oración. Quizás no te apetezca porque tu carne es débil. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto dentro de ti. Él está dispuesto, lo acabamos de leer aquí la palabra. Mateo 26, 41, el espíritu a la verdad está dispuesto. Y ahora mismo en el mundo hay una batalla para conseguir nuestra atención, para conseguir que nuestra carne esté atenta de muchas cosas. Muchas empresas pagan millones y millones en publicidad para conseguir tu atención y para conseguir la mía, para conseguir la atención de nuestra carne. Ellos quieren conseguir nuestra atención, pero la atención de nuestra carne. Y bajo ningún concepto quieren que nosotros pongamos nuestra atención en lo verdaderamente importante, que es lo espiritual, que es lo eterno. Ellos no quieren, ellos no lo van a poner fácil, ellos quieren nuestra atención para que nuestra carne esté allá y que así mismo llevemos el espíritu allá. Pero Dios nos está diciendo: oye, el espíritu está dispuesto, la carne es débil y nosotros somos llamados a vivir en el espíritu y no en la carne. Amén. Llamados a vivir en el espíritu y no en la carne. Vamos a buscar todos en nuestra palabra. Romanos 8, 5. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios. Nosotros somos, repito, llamados a vivir en el espíritu y no en la carne. Romanos 8, 5. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¡Ah, wow! Tremendo, ¿verdad? Lo que dice la palabra. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Más adelante en el versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria a Dios. Así que nosotros, que debemos anteponer, priorizar lo espiritual a la carne, tenemos una tarea un poco difícil, ¿verdad? ¿A cuántos no les ha pasado que les cuesta orar? A mí me ha pasado. Que hay momentos en que te cuesta orar, ¿no? Quizás sea porque estás orando en la carne y no en el espíritu. Así es. Pero ¿qué está diciendo la Pau? ¿Pero cómo voy a orar yo en la carne si oro a Dios, si hablo con Dios? Vuelvo a leer el versículo Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Tú cuando vas a orar, piensas o no piensas? Pregunto. Pensamos, ¿verdad? Pensamos en lo que queremos decirle a Dios. Pero si nuestra carne está más fuerte que nuestro espíritu, que es la mayoría de casos, porque es difícil que el espíritu esté más fuerte, se tiene que conseguir estos hábitos que hemos hablado antes. Si no están estos hábitos conseguidos, lo normal es que te cueste orar y que sea francamente complicado.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea que cuando tú estés orando y te cueste, tienes que parar un momento y disponer tu vida para orar en el Espíritu, no en la carne. ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Quizás tú cuando vas a orar estás pensando en las cosas de la carne. Comienzas a pensar, voy a orar. Cierras tus ojos y te vas. Ay, la tarea que no hice. Ay, ¿qué puedo hacer luego de comida? Ay, se me olvidó hacer tal cosa. Bueno, Señor, vuelvo. Gracias por todo, tú eres bueno, tal, y te vuelves a ir. ¿Nunca te ha pasado? Yo creo que nos ha pasado a todos. Porque todos somos carne. Nos ha pasado a todos. Pero hoy Dios nos está haciendo un llamado especial a orar en el Espíritu, no en la carne. Así que cuando tú vayas a orar a partir de ahora y tu carne te lleve a pensamientos de la carne, en el nombre de Jesús vas a pedir ayuda a Dios para que te ayude a orar en el Espíritu. Porque es una oración muy diferente. Porque ya no, la dirección no es satisfacer la carne. Ahora la dirección es satisfacer al Dios creador y orar en el Espíritu. Amén. La oración cambia. El ambiente de donde tú estés orando cambia. Cambia. Porque cuando tú oras en la carne, con los pensamientos de la carne, estás, ya no sé qué más decir, esto se me está haciendo muy largo, hace como calor. Claro, tu cuerpo tiene calor, ¿sí o no? Me apetece como agua de beber. ¿Tu carne tiene sed? Sí, tiene sed. Ay, es que ahora me dio hambre. ¿Tu carne tiene hambre? Sí, tiene hambre. Por eso tenemos que someter la carne para priorizar lo espiritual. Aleluya. Amén. Cuando priorizamos lo espiritual, ahí es cuando entramos en oraciones genuinas, increíbles. Dios nos habla, nos ministra, quizás acabas en tu casa tirado en la cama llorando, porque Dios vino y tocó tu vida, porque tú te dispusiste y oraste a Dios en el Espíritu y no en la carne. Amén. Vuelvo a leer por última vez Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si tú eres del Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu. Bien, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Y debemos anteponer lo espiritual a lo de la carne. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Porque es muy bonito oírlo también, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos anteponer en nuestro cuerpo, físicamente, saliendo de aquí de la iglesia, cómo anteponemos lo espiritual, el llamado de Dios para nuestra vida, a la carne? Bien, yo estuve pensando en 5 puntos que si nosotros lo hacemos, realmente trabajaremos en priorizar lo espiritual y en hacer más pequeña la carne, que se someta en el nombre de Cristo Jesús. Esto es algo que te voy a decir que tienes que intentar ponerlo en práctica. No que se quede solo aquí, en lo que estamos compartiendo, sino en la práctica. La práctica diaria es la que te ayudará a crecer en lo espiritual. ¿Amén? Amén. Primer punto. Orar regularmente. Si tú actualmente no oras con frecuencia, porque tu carne es débil como la mía, pero tú tienes pensamientos de la carne y no del espíritu, comienza por estos puntos. Seguro te ayudará mucho en tu vida espiritual. Amén. Punto número 1. Ora regularmente. Ora. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. Así que
te invito a que establezcas un tiempo diario para hablar con Dios, para expresarle tus pensamientos, para contarle cómo estás, para pedir, para hacer peticiones, para agradecerle. Toma un tiempo diario, apártalo para eso. Puede ser pequeño y poco a poco irá siendo más grande. Pero toma ese hábito diario. Aparta un tiempo en la mañana o en la tarde o al mediodía, pero habla con él, ¿sí? Punto número 1, ora regularmente. 2, estudia la palabra. Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Si tú quieres que sea lámpara a tus pies, ¿qué es la lámpara de tus pies? Su palabra. Por lo tanto, tienes que estudiar su palabra para que Él alumbre tu camino. Porque quizás tú estás caminando por un camino que está oscuro porque no lo ves. Y tu carne te está diciendo, sí, es por aquí. El GPS de la carne va perdido. Va mal. Pero si buscamos y estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, ahí es cuando ese versículo se hace real en nuestra vida. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que lee, medita la palabra de Dios diariamente para conocer la voluntad de Dios para tu vida y fortalecer tu fe. Y esto me lleva al punto número 3, y es vivir en fe. Vivir en fe. Segunda de Corintios 5:7 nos dice, porque por fe andamos, no por vista. La vista es algo de nuestra carne. La fe es algo de Dios. Amén, es algo que nos conecta con Él. Y aunque físicamente no lo podemos ver, lo creemos. Amén. Así que andamos por fe y no por vista. Vivir en fe. Cada día, confiar en Dios en todas las áreas de tu vida. Vaya mejor o vaya peor, confía. Ten fe, ten esa esperanza en que Él está ahí contigo. Pase lo que pase, Él no te dejó, Él no se durmió, Él está ahí contigo. Ten esa fe diaria, incluso cuando sientas que falta algo. Si tú estás viviendo una vida con Dios, siguiéndole a Él, Él está contigo, así que vive en fe. Punto número 4, el servicio y el ministerio. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No uséis la libertad que tenéis para ocasión para la tarde, sino servíos por amor unos a otros. ¿Eres libre? ¿Tú eres libre? Amén. Somos libres. Él nos ha hecho libres. Pero la palabra nos está diciendo, has sido libre, pero no uses esa libertad para dar ocasión o satisfacer tu carne, sino usa esa libertad para servir con amor los unos a los otros. Así que es importante el servicio. Si tú quieres estar preparado y ir preparado a ese momento específico que Dios te llame, el servicio y el ministerio es importante. Es importante. Te invito a que si no participas activamente de tu iglesia local, habla con el pastor al finalizar el culto y dile, pastor, entiendo que Dios quiere que yo use mi libertad para servir a los otros, no para satisfacer mi carne, sino para servir. Pastor, ¿dónde puedo servir? Estoy dispuesta. Digo sí al llamado de Dios en este tiempo para mí. Yo digo sí. ¿Qué puedo hacer, pastor? Y Él te va a ayudar. Amén. Así que tú tienes que buscar esas oportunidades para servir a otros. No te va a venir alguien y te va a llamar a la puerta, oye, ¿me puedes servir? No te va a pasar. Tú tienes que buscar la oportunidad. Así, si Dios te ha llamado a servir,
habla con el pastor. Busca la oportunidad para servir a otros usando tus dones, tus habilidades, las específicas que Dios te dio a ti y que son diferentes a los que tienen los demás. Él te lo dio a ti, te lo dio único, para servir también a nuestra comunidad de fe y para la gloria de Dios. Amén. Y punto número 5 es la confesión y el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque, vale, ahora salimos de aquí y de verdad, ponemos en práctica esta palabra. Cada día, a X horas, tú oras. Todos los días, aunque sea 5 minutos. Comienza por 5 minutos y verás lo que Dios hace contigo es asombroso. Vale, sales de aquí, ora regularmente. Estudias la palabra de Dios. Comienzas a venir a los discipulados, a los estudios. Comienzas a venir los martes. Te involucras. Comienzas a vivir en fe. Te pasa algo y tú dices, esto Dios lo ha permitido. Esto estoy aquí porque Dios lo quiso de esta manera. Esto no escapó del control de Dios. Vives en fe, ¿sí? Comienzas a servir. A partir del próximo domingo vemos a un hermano, una hermana nueva, apasionado en la puerta, bienvenido, Dios lo bendiga, me alegra verlo con gozo, sirviendo. ¡Gloria a Dios! ¡Estupendo! La palabra llegó a tu vida y fue una gran bendición. ¡Gloria a Dios por ello! Pero resulta que como eres humano, y somos humanos, resulta que metes la pata. Y discutes con alguien porque te sacó de quicio y la carne fue muy fuerte y ya. ¿Qué pasa? ¿Se pierde todo? Todo eso que has estado construyendo con el Señor, una vida de oración, una vida de estudiar la palabra, una vida de fe, una vida de servicio, tu ministerio, ¿se va a perder? No se va a perder. Por ello es importante la confesión y el arrepentimiento genuino. Amén. Es muy importante. Como humanos no somos perfectos, hermanos. Nadie es perfecto. Nadie va a ser perfecto jamás. Nunca nadie. Pero no te quedes en la condenación de haber fallado, de haber hecho mal las cosas, sino ven al Señor Jesús, pide perdón y Él te da esa esperanza, Él te da ese perdón de pecados. Amén. En 1 Juan 1:9 la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Gloria a Dios! Él es fiel y justo para ti, perdonarte de tus pecados, para limpiarte a ti de toda maldad. ¡Gloria a Dios! Así que reconocer nuestros pecados ante Dios y pedir perdón es súper importante para vivir una vida de pureza y santidad. Ya estamos acabando. Y vamos a ir acabando con unos versículos. Amén. Vamos a buscar 1 Corintios 4:18. 2 Corintios 4:18. 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Wow, yo no sé tú, pero es que es maravilloso. Si tú y yo anteponemos lo espiritual a la carne, estamos anteponiendo lo que no vemos, lo que es eterno. Lo que es eterno. Y eso es a lo que Dios te está llamando hoy. Antepon lo eterno, antepon lo espiritual a lo de la carne. Anteponlo. Y esa es una decisión que debes tomar con urgencia. Porque la carne no quiere que vengas a la iglesia el martes a escuchar la reflexión. La carne no quiere que vengas a la oración porque te vas a quedar dormido.
La carne no quiere que vengas a las 10 el domingo. La carne no quiere. La carne lo que quiere es que estés fitness. Que estés guapo, que estés guapa. Que estés cómodo, que comas bien. Que si tienes sed bebas algo. Que si tienes calor que te pongan el aire. Eso es lo que quiere la carne. Pero el espíritu que está dentro de ti está dispuesto. Está dispuesto a buscar a Dios. Ahora falta que tú alinees tu carne al espíritu. Que el espíritu que está en ti sí está dispuesto. Amén. Amén. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Amén. Lo voy a leer. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amar al mundo, ¿tú crees que tu carne ama al mundo? Sí, la ama. Porque quizás anhelas tener un tatuaje aquí en el cuello de una mariposa. O anhelas cierto vestido de cierta marca porque cuando lo lleves vas a ser la más cool. O anhelas unas bambas de X marca. O anhelas cierto móvil, ¿sí? O anhelas ir a cierto lugar porque si no vas a ese lugar, tu carne le falta algo. Sí, es natural de la carne del ser humano. Pero Dios nos está llamando a anhelar lo espiritual más que lo físico. Amén. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo no sé tú, pero yo sí quiero que el amor del Padre esté en mí. Amén. 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 Seguimos en el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Así que la vanagloria de esta vida, los ojos, los deseos que nuestra carne quiere, no provienen de Dios. Esto yo no sé a ti, pero a mí me hace plantear mis gustos, mis deseos. Me hace plantear. Te invito a que tú te los plantees también. Bíblicamente, ¿qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que practicas? ¿Qué es lo que haces? Plantéatelos, porque estamos leyendo que esos deseos de la carne no provienen de Dios. No provienen de Dios. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y quiero decirte algo, ese puede ser tú y puede ser yo. Amén. Los que hacemos su voluntad y permanecemos en Él, permaneceremos para siempre. Para siempre. Mi oración es que a través de este mensaje Dios te rete, te inspire a través de su palabra y de su revelación a decir sí a llamados específicos. Dios nos está llamando a recibir la salvación a través de Cristo, vivir en santidad, ser obedientes y vivir en comunión. Amén. Cumpliendo estos 4 puntos, en el momento específico que Dios te llame a ti para hacer algo específico, tú vas a estar preparado. Preparado para toda buena obra. Tú vas a estar listo. No va a hacer falta que digas, mira, ahora mismo es que no, porque es que no. Porque si estás viviendo en santidad, en obediencia y en comunión, te van a decir, hermano, hace falta esto. Y tú vas a decir, sí, heme aquí al llamado, aquí estoy. No, es que quizás puede que a lo mejor que... No. Si Dios te llama, Él te va a capacitar, Él te va a dar las habilidades y Él va a estar contigo. Amén. Que Dios te bendiga
esta es la palabra que teníamos para hoy, así que para momentos específicos que Dios nos ayude a poder responder sí a su llamado sobrenatural para nuestras vidas. Y Dios te bendiga. Amén.